Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casas. En el día de hoy voy a hacer un video un poco diferente a los convencionales. Voy a darles mi opinión, ya que muchas personas me han preguntado acerca de lo que opino, pues en mi punto de vista como epidemiológico, pero también como católica que soy, en este tema de la reapertura de las iglesias en tiempos de pandemia aquí en Colombia. Digamos que también se aplica o se podría aplicar en otros escenarios. Sin embargo, cada país tiene pues sus particularidades en cuanto a los temas de salud pública. Si no me conocen, me presento. Mi nombre es Carolina Sotelo. Para gloria de Dios, soy médico, especialista en epidemiología y tengo una maestría en oncología molecular. Entonces, iniciando, voy a contarles el panorama de la pandemia COVID-19 en Colombia, cuál ha sido como su escenario. Actualmente, hoy, 22 de julio del 2020, eh, los últimos datos registrados el día de ayer el Ministerio de Salud, registramos alrededor de 7.000 casos nuevos y una mortalidad de 237 muertos. Hemos identificado desde el punto de vista epidemiológico cómo el COVID-19 se comporta de manera diferente en cada una de las regiones de este mundo. O sea, por ejemplo, comparándolos con Italia, en Italia no alcanzaron más de 7.000 casos nuevos en un día, pero registraron mortalidades de hasta 700 y 1.000 pacientes en un solo día que se morían. Entonces, digamos que en Colombia hemos sobrepasado los casos nuevos registrados en Italia, pero no hemos, afortunadamente y gracias a afortunadamente no hemos alcanzado ese número de mortalidad. ¿Listo? Entonces, ese ha sido el comportamiento de la pandemia acá en Colombia. Digamos que lo que se hace usualmente para definir si un sitio es de alto, bajo o medio riesgo es de acuerdo a la posibilidad de realizar las medidas de prevención que ha propuesto la OMS, que básicamente se resumen en unas pocas, que son el lavado de manos frecuentemente, al menos cada 2 horas, si no se pueden lavar las manos cada 2 horas, el uso de gel antibacterial. Segundo, el uso constante de tapabocas. Tercero, el distanciamiento social de más de metro, metro y medio de distancia entre una persona y otra. Entonces, por ejemplo, en un concierto, en un estadio. Ahí es muy difícil realizar lavado de manos frecuente, se puede usar gel antibacterial, todas las personas pueden usar tapabocas, pero es muy difícil lograr que entre una persona y la otra haya metro y medio de distancia. Entonces, por esa razón, conciertos clausurados, acabados hasta nueva orden, y es como de las primeras medidas que toman los gobiernos de los diferentes países. ¿Por qué? Por los conciertos, por estas medidas, se considera un sitio de alto riesgo. Las iglesias también están categorizadas están categorizadas como un riesgo alto, precisamente porque es difícil lograr mantener estas precauciones para evitar la propagación del virus. Ahora bien, en este tiempo de pandemia en el que nosotros estamos, que estamos en camino al pico, como médico, pienso que no es prudente abrir nuevamente las iglesias por el momento de la pandemia en el que estamos. Sí sé que hay otras cosas que han abierto y todo, pero pues porque tienen menos riesgo. Pero en la iglesia, incluso haciendo los protocolos, se disminuye el riesgo, pero aún existe el riesgo. Entonces, por este momento en el que estamos cursando la pandemia, no, eso es mi opinión personal, no considero viable que abran nuevamente las iglesias. Ahora bien, cuando el número de casos empiecen a disminuir, ya se podría considerar retomar nuevamente la apertura de las iglesias. ¿Por qué? Porque podemos hacer perfectamente unos modelos estratégicos de prevención, modelos epidemiológicos en cada iglesia, que cuáles son. Entonces, primero, tiene que haber gel antibacterial para que cada feligres entre. Tiene prohibido el ingreso pues, de adultos mayores de 70 años precisamente porque ellos son los que tienen mayor riesgo de tener las enfermedades severas. Otra cosa que se debe cumplir en una iglesia es la comunión. Digamos que este aspecto es un punto de quiebre, pero siempre la fe y la razón van de la mano, siempre. Siempre la fe y la razón tienen que ir de la mano. Entonces, en este caso, ¿qué? Como católica tuve un momento
de discriminación muy fuerte, de discernir bien exactamente cuál es lo que Dios quiere y lo que Dios busca. Entonces, en un inicio recordaba tantos santos que Dios les revelaba que no les gustaba la comunión de la mano, en la mano, pues porque Dios es Dios y nosotros somos unos simples mortales para recibir a Dios en la mano. Bueno, hay muchas teorías que apoyan que van en contra de comulgar en la mano. Otras de las situaciones que para mí también son importantes de esta comunión en la mano es que muchas personas no son como nosotros, entonces no hay muchas personas que van y veneran y respetan y aman a nuestro Señor y comulgan con fe. Hay personas que van a hacer maldad, entonces reciben la hostia y no sabemos qué pueden hacer con esta hostia. Pueden usarla en sectas satánicas o en cosas que profanen a Dios nuestro Señor. Entonces eso también preocupaba por una parte, pero también debemos ver que Dios es amor, Dios es enteramente lleno de amor, Dios es amor. Y cuando Él le decía esto a los santos probablemente era porque era un contexto diferente, no estaban en un momento de una pandemia tan larga como la que tenemos ahora, o sea, una pandemia que ya llevamos casi más de 4 meses, 6 meses, 7 meses, ha sido muy larga y Dios es amor, Dios es amor, Dios no nos va a juzgar por comulgar en la mano en un momento, o sea, Él no va a permitir tampoco, por eso les digo, la fe y la razón van de la mano, Él no permitiría tampoco si tú sabes por medio de la ciencia que por medio de la boca y de las gotitas de flush que se expielan en la boca, tú puedes contagiar a otro, pues en el momento en el que tú recibes la comunión, tus gotitas de flush pueden caer en la mano del sacerdote y el sacerdote da la comunión a otra persona. Este virus tiene una particularidad y es que el 80% son asintomáticos, no saben que tienen el virus y son portadores. Entonces, si llega un feligres asintomático a recibir la hostia, el sacerdote fácilmente y sin darse cuenta puede ser el propagador de una pandemia, de esta pandemia. Entonces le pasa la enfermedad a otra persona y qué tal esa persona no tenga las defensas que tiene la otra persona que era sintomática. ¿Qué tal esa persona que recibió la comunión termina en cuidado intensivo y finalmente muera? Créanme que Dios es amor y Él no quiere eso. Entonces, si mi punto de vista y que es apoyado por el cardenal romano, el cardenal Angelo Donati, ellos en Roma ya hicieron la reapertura de algunos templos, siguiendo estos protocolos que les estoy explicando, y autorizan el uso de la comunión en la mano, pero siempre y cuando haya un diácono o un laico que esté vigilando que la persona que reciba a Dios nuestro Señor en su mano la comulgue y la ingrese en su boca inmediatamente. Eso es muy importante para evitar lo que yo les dije, las profanaciones de la Santa Eucaristía. Ahora, lo otro que toca garantizar, que los sacerdotes usen tapabocas, que los sacerdotes se la apliquen gel antibacterial antes y después de dar la comunión, garantizar el 1,5 metros de distancia entre cada feligres. No puede haber misas con más de 50 personas, solamente tiene que haber un número reducido. Si van 2 personas de un mismo núcleo familiar, igual deben garantizar su distancia de 1,5 metros de distancia y también registrar controles de temperatura al ingreso. Entonces, estas son las medidas que han adoptado en Italia, en Roma, pues ya en los sitios donde están empezando nuevamente a hacer aperturas de las iglesias. Espero que les pueda resolver muchas de las inquietudes. Como les digo, es mi punto de vista, pero siempre va basado en pues también lo que apoya la Iglesia Católica. Como les digo, en Roma ya han hecho esto y es de acuerdo a lo que les estoy comentando. Y mi opinión con respecto a que en estos momentos Colombia no estamos preparados para hacer reapertura. Duele mucho, a mí también me hace mucha falta recibir a Dios nuestro Señor, confesarme, sentir su paz, pero por el momento créanme que no es lo más prudente. Una vez, como les digo, una vez reduzcan los casos, hayan menos mortalidad, nuevamente podemos reencontrarnos con Dios nuestro Señor en la Eucaristía. Espero que les sirva mucho. Cualquier inquietud estoy siempre abierta. Les deseo un feliz día. Hasta luego.